Puerto Rico. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio. Puerto Rico y el mundo, donde quiera que se encuentre un puertorriqueño, puertorriqueña. Estamos en Qué Palo es Noticia a las 5:01 de la tarde. En cualquier momento, como dice Robert Baldwin, sale el jurado. El juez le pide al jurado si tiene un veredicto en el caso del policía acusado de asesinato de George Floyd, un hombre negro que fue asesinado en Minneapolis, después de que estuviera por lo menos 9 minutos bajo la rodilla y la bota de un policía blanco, y en 27 ocasiones le haya dicho en esos 9 minutos, no puedo respirar. Hoy creo que, como muy bien diría o dijo hace un momento el presidente Joe Biden, el país estadounidense está y su gente están viviendo momentos agobiantes, que quizás se remonta a aquel momento en que hubo un veredicto en el caso de Simpson en California, en Los Ángeles, California. Creo que es ese veredicto que todo el mundo quiere escuchar. El jurado estuvo 10 horas deliberando. Y yo quiero hacer de alguna manera análisis de la información recopilada hasta el momento de lo que ha sido un juicio que ha mantenido en vilo a los medios de comunicación estadounidenses y que nosotros acá no traímos en el análisis todos los días, porque las noticias de Puerto Rico a veces te mantienen bastante ocupada en el análisis de lo que está pasando, que es mucho aquí, pero en el momento de un veredicto hay que traer información, sobre todo lo que está ocurriendo a nivel de la violencia racial en Estados Unidos y que se conforma de alguna manera en este juicio. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar de el secretario designado al Departamento de Educación, González Cruz, quien tiene una posición como procurador de menores que solamente ha ejercido en 4 años y medio, porque todo lo demás lo ha hecho haciendo política en las diferentes agencias que lo ha colocado su partido político, el Partido Nuevo Progresista. Adalberto Ramos dice, Bonita Radio, no es que sean los números que son los mejores en el análisis. Gracias. Gracias por eso, Adalberto. Gracias por estar por ahí esperando la mejor decisión. Vamos a eso. Antes, como siempre, vayan a bonitasradio.net. Si les parece, donen a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo. Fundación Periodismo Siglo XXI en la comodidad de su ATH móvil. Fundación Periodismo Siglo XXI recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919. Pueden ir a todas nuestras redes sociales y allí están nuestros contenidos. Y hoy definitivamente vamos a entrar en el análisis de cómo el caso de George Floyd se puede traer de la mano del análisis que hiciéramos esta mañana y que podemos de alguna manera traerlo hoy con relación al veredicto. El juez está en sala. Yo estoy conectada a el New York Times, pero no estoy viendo nada, así es que quiere decir que el New York Times todavía no lo dejan tener la cámara hacia el juez. No olvidemos que este juicio es uno de los más seguridad proporcionada no solamente por la policía hasta la Guardia Nacional que está en las calles de allí de Minneapolis. Es que el juez se ha expresado en contra de lo que han sido expresiones, y de hecho sí, está en sala y por lo menos ahora mismo se está viendo la cara de George Floyd y de su abogado. Vamos a esperar que... Y el jurado entró, ahora mismo está George Floyd
de pie, al igual que su abogado. La verdad es que está duro. Yo me encantaría, y no va a pasar, porque aparentemente uno de los procesos de este juicio ha sido proteger al jurado, ver cómo entra, y se acaba de volver a ir, está duro, cómo entra ese jurado. Yo siempre tengo una teoría de que jurado que no mira al acusado, y esto después de estar muchos años viendo juicios a través de mi carrera periodística, culpable en segundo grado, pues quiero que sepan que definitivamente es una victoria para esa fiscalía. Si es un culpable, guilty, culpable, están anunciando el veredicto, eso es definitivamente importante para esa nación en un momento en que vive. En los últimos 10 años, uno de los peores momentos con relación a la violencia racial. Si es, en efecto, un veredicto de culpabilidad, esa nación puede hoy decir que hay algún recodo de paz definitivamente entre las culpables en todos los cargos, en los 3 cargos. Yo no esperaba menos. Lo acabo de compartir con mi querida amiga Marilia Gutiérrez, que está allí en Estados Unidos, que está en una ciudad donde también ha sentido, como en todo Estados Unidos, han sentido la violencia racial que vive esa nación, que recientemente compartió con nosotros y compartió con sus amigos a través de las redes sociales lo que ha sido su experiencia personal con su hijo también negro, en todo lo que significa que un joven negro vaya con su compañera y su hijo en un carro y la policía lo persiga sin ningún motivo fundado. Estamos hablando de eso, de lo que está pasando. Allí está George Floyd, están otros tantos mujeres y hombres negros que han sido víctimas. El último, un niño de 13 años, culpable ya en todos los cargos. Gracias por informarme, aunque aquí tengo una asistente de producción que me gritó porque le dije definitivamente me interrumpe porque esto es lo más importante que tenemos para las 5 de la tarde. Y yo voy a comentar ya con un veredicto lo que a mí me pareció más interesante. Y vamos a empezar, interesante en ese juicio, y vamos a empezar por la selección del jurado. Esto es una composición de lo que fue el jurado de ese juicio. Melba Serra dice, no había necesidad de poner la rodilla en el cuello por tantos minutos. Definitivo, la cara de asustado de Chauvin vale $1 millón. Esta es la composición del jurado. 9 mujeres, 6 hombres, 6 mujeres blancas, 3 hombres negros, 2 mujeres multirracial, 3 hombres blancos, 1 mujer negra. 10 de estos jurados bajo la edad de 50 años, mayores de 20 años, pero en sus 20, o sea que no llegaban a 30 años, interesante. 5 de ellos en sus 50 y 1 mayor de 60 años. Aquí vemos una composición de un jurado que definitivamente a nivel racial estaba más o menos balanceado, pero para mí lo más interesante aquí es la edad de los jurados. Fíjense que 10 de ellos están bajo la edad de 50 años y los más jóvenes entre los 20 y los 30. Yo creo que eso es una edad que en este momento no necesariamente
son la mayoría de los más recalcitrantes en términos de la violencia racial en Estados Unidos. Aunque sí hemos visto muchos hombres jóvenes, blancos, en la expresión de la utilización de armas de fuego en contra, indiscriminadamente, en lugares públicos, en escuelas, en cines, etc. Pero esa composición de mujeres blancas que en otro análisis que hace el periodismo en Minneapolis plantea en que en su mayoría eran personas o son personas educadas. Es eso que busca un fiscal que sabe que la tiene difícil en un país altamente racista. Así es que el fiscal tuvo que hilar finito. Recordemos, la selección de jurado es de unos y de otros. Y yo no dudo que cuando tuvo ante sí esa búsqueda y ese perfil de cada jurado, plantearon este sí y este no por las consideraciones entre blancos y negros. Y el nivel de educación y la edad fue importante para ello. Claro, fíjense que en esa composición la mayoría de las personas eran blancas. Y yo no dudo que la expresión de un abogado en el caso de Chauvin haya sido pensar que esa era una buena ficha para él en términos del hombre blanco que tenía ante sí como acusado. Porque además de pensar que esos blancos podrían estar muy bien del lado de un Derek Chauvin, también tenía que hilar finito por este rostro de Derek Chauvin, que no parecería que en ningún momento durante ese juicio tuvo la capacidad para arrepentirse de lo que hizo. Una fiscalía que utilizó definitivamente los mejores recursos, no solamente testimonio, imágenes de las tomadas ese día, recreaciones de la escena, lo que sería para mí más importante en términos de esa selección de pruebas, los testimonios de los propios policías de Minneapolis que fueron parte de esta investigación. Y eso definitivamente, con los testimonios de los peritos forenses que establecen que no hay manera en que este hombre haya muerto de una alegada afección cardíaca, como quería implicar o como quería plantear como su teoría principal la defensa de Derek Chauvin. Entonces, como dicen ustedes, sí, es un buen precedente en el 2021. Porque no olvidemos que venimos de una administración Donald Trump que lo que hizo fue incitar, mantener vivo el proyecto nacionalista de supremacistas blancos, racistas, misóginos, fundamentalistas religiosos, en contra de todo lo que le suene a diversidad y que amenace su poderío. Después de eso, venimos en este momento ante una presidencia de Joe Biden que minutos, realmente quizás una hora antes de que el jurado saliera a notificar su veredicto, le dijo a la nación estadounidense en un video que quizás ha repetido o tuvo en vivo allí en la Casa Blanca
todos los medios de comunicación de Estados Unidos, sobre todo el mainstream media, le dijo: estoy rezando para que el veredicto sea el correcto. Yo no me puedo imaginar lo que hubiera dicho Donald Trump en un momento como este. Pero lo más sensato de la expresión de Joe Biden fue decir que hacía esas expresiones porque sabía que el jurado estaba secuestrado. Y eso habla muy bien de alguien que no solamente conoce el derecho, que ha estado ahí, que uno de sus hijos fue fiscal federal. Habla de lo que en muchas ocasiones se le pide prudencia al Ejecutivo con relación a lo que hace el judicial en una nación que se supone que viva en términos del sistema republicano de gobierno, de la separación de poderes. Y cuando Joe Biden hace esos comentarios, lo dice en el contexto de que habló con la familia de George Floyd y que la familia de George Floyd pedía, y en su comunicación así le dijeron al presidente, que independientemente cuál fuera el veredicto, querían tranquilidad y paz. Y eso, una vez más, habla de un gobierno, de una representatividad de la institucionalidad del Ejecutivo muy diferente a lo que nos tenía acostumbrado el incendiario Donald Trump. Y a mí me parece que esas son todas las miradas que en este momento podemos adelantar de este veredicto de culpabilidad en los 3 cargos, que es importante también llamar la atención de que hay un mensaje para estos otros 3 que participaron con Derek Chauvin de esa escena y que no hicieron nada por sacar esa rodilla del cuello de este hombre, que en los discursos de cierre de ese juicio, lo menos que dijo el fiscal: esto no se trata de una negligencia, esto se trata de un asesinato. Que lo que quería establecer la defensa era que Derek Chauvin no se había excedido en el uso de la fuerza. Y si eso es importante en la lectura de un juicio que, como dije, tuvo un jurado que salió a deliberar, no tuvo preguntas, tenía clara la prueba y cuando regresó lo encontró culpable. Y solamente deliberó por 10 horas. Sí, 10 horas. Hay algo que yo aprendí hace mucho tiempo en este proyecto de ver y atender el perfil y la psicología de los jurados en los casos criminales. Se protegen. Lo que en nuestra jurisdicción tiene que venir con unanimidad o mayoría. Usted puede ver un jurado que, aun cuando todo el mundo estaba de acuerdo en el veredicto culpable o inocente, se juegan el 10-2 o el 9-3. Y en el caso de la unanimidad, no van a salir a las millas, se van a coger su tiempo. Y eso es bien interesante en esa lectura. Así que me parece que va a ser bien cuesta arriba ahora para la administración Biden tratar de insistir en el discurso de tranquilidad y paz que también emitió la familia de Floyd, porque yo me imagino que así como el Minneapolis y la nación se estaba preparando para si venía un veredicto de inocencia o de no culpable, las calles se iban a llenar de protestas con relación al Black Lives Matter. Ahora hay que ver cómo reacciona esa supremacía blanca que iría detrás de Derek Chauvin, considerando que utilizó la fuerza que le permite la ley en contra de un detenido. Pero es
súper buen precedente. En mi opinión, no tengo duda de que los Boris lo encontrarían culpable. Dice Margarita. Saludos, Margarita. Yo vi un video cuando una transeúnte estaba interviniendo cuando a la vez grababa y a el policía asiático le impedía que continuara de convencer al policía que mantenía a Floyd inmóvil. Es cierto, Serramelva. Aquí hay demasiadas imágenes, demasiados videos, pero sobre todo yo creo que lo que ocurrió después de la muerte de George Floyd no fueron solamente ciudadanos negros los que se tiraron a la calle. Estamos hablando de todo el escenario multirracial que vive y sobrevive en Estados Unidos. Multirracial y cultural y multicultural. Yo creo que son mensajes definitivamente importantes para aquilatar en este momento. Quiere que los fondos del partido lleguen a su cuenta para él distribuirlos entre los candidatos que él quiere. Y no lo olviden esto, no va a parar la desigualdad y el racismo. Es fuerte, es demasiados años en esa. Y obviamente estos últimos 4 años fueron de exacerbar esos discrímenes y ese racismo, y eso es terrible. ¿Qué dirían los muchachones y fotutos de Trump? Bueno, pero ahora yo quiero traerlo a lo que hablábamos esta mañana y que de alguna manera el Tribunal Supremo de Puerto Rico vindicó esta mañana cuando emitió una decisión en el caso que llevara kilómetro cero para acceder a los informes de uso de la fuerza que la policía de Puerto Rico está haciendo de acuerdo con la sindicatura y la reforma de la institución. De lo que estamos hablando cuando hablamos de traer analogías y equiparar lo que está ocurriendo en Estados Unidos, específicamente en el caso de George Floyd, estamos hablando de uso de la fuerza. Estamos hablando de las imágenes a que nosotros nos tienen acostumbrados los 5 de mayo, sobre todo los primeros de mayo, las huelgas de la Universidad de Puerto Rico, el Ricky renuncia, y más apabullante, la fuerza que ejerce la policía de Puerto Rico cuando arresta a una persona que está protestando pacíficamente porque no quiere en su comunidad antenas de comunicación que, según el tracto del caso, en el caso de la comunidad Goyito Muñiz en Aguada, se han venido haciendo ilegalmente. Y el Tribunal Supremo no solamente dice que el interés público es apremiante con relación a esto, es que el Tribunal Supremo establece claramente que uno de los problemas que tiene la alegación de la policía cuando intentó defender la confidencialidad de este asunto es que argumentó, y voy a citar en la página 26 de la sentencia, como argumento final, el Estado sostiene que la divulgación de los informes de uso de fuerza tendría un efecto disuasivo sobre los miembros de la policía, quienes se sentirían inhibidos de completar los informes con la sinceridad, franqueza y honestidad que requiere el proceso. Avalar la confidencialidad de estos informes usando como escudo la idea de que, de ser revelados a la ciudadanía, el Estado no podría asegurar la responsabilidad y honestidad de los miembros de la policía, obra en contra de la propia política pública que persigue el acuerdo y la Orden General 600-605. En consecuencia, es una paradoja invocar el interés de promover que los miembros de la policía sean más honestos, reportando los incidentes de uso de la fuerza, condicionando tal deber a que sea ejercido bajo un manto de secretividad. Esa pretensión no constituye un interés apremiante, sino un interés preocupante y contrario a la reforma de la policía. Ustedes saben lo que es argumentar que entregar y hacer públicos los informes persuade a que la policía mienta. Usted sabe lo que es argumentar para defender a la policía de Puerto Rico y a sus miembros, de que el problema es que van a mentir
no van a decir la verdad. Es como si el Tribunal Supremo ahora tuviera que decidir que la policía de Puerto Rico, como son, yo no sé quiénes son los abogados, pero voy a averiguar quiénes son los abogados, como son mentirosos de por sí porque temen que los cojan, esa es la defensa para no hacer público el informe de violencia. Es decir, que los ciudadanos tenemos que tener la presunción de que los policías de Puerto Rico son abusadores y mienten. Honestamente, cuando yo leí esta sentencia y que ese haya sido el argumento de los abogados que defendieron a Carlos Pesquera, perdón, no es Pesquera, pero no es Carlos Pesquera es el candidato a la gobernación, a Héctor Pesquera, ex comisionado de la policía, realmente secretario del Departamento de Seguridad Pública. En el caso de Kilómetro Cero me dio vergüenza ajena. Estas son la gente que dicen que están defendiendo el interés del país a tener el derecho de tener una vida segura a base de la policía que tiene que a su cargo el proyecto de seguridad. Pues sí, aparentemente sí. Y de lo que estamos hablando es que lo que ocurre en Estados Unidos hoy, igualmente con otras consideraciones, ojo, que yo no puedo decir que en Puerto Rico no haya habido violencia contra personas negras, multiculturales como pueden ser los dominicanos y otras nacionalidades de parte de la policía de Puerto Rico, porque por lo menos un caso visto en el contexto de la reforma de la policía era contra la comunidad dominicana de Río Piedras, que la policía llegaba y barría contra los comerciantes y los parroquianos de los comercios en Río Piedras que eran personas dominicanas. Y yo creo que nosotros no podemos seguir mirándonos el ombligo y hay que hacer las analogías correspondientes, sobre todo lo que nos dice la historia de lo que pasa en estos casos. Y el hecho de que ese jurado haya encontrado culpable hoy a Derek Chauvin y que en Puerto Rico una mayoría del Tribunal Supremo a la que se une ideológicamente, a la que se une la mayoría ideológica en parte de ese tribunal, es importante porque ya habíamos perdido la cuenta de cuántos casos el Tribunal Supremo estaba favoreciendo con sus decisiones al gobierno de Puerto Rico. Y no puede ser que nosotros que todos los días traemos noticias tan terribles sobre lo que está pasando en la institucionalidad de las tres ramas de gobierno, también nos lleváramos hoy el balde de agua fría de que el Tribunal Supremo había decidido que todo lo que haga la policía puede ser secreto. Pero peor todavía, que los informes de uso de violencia también podrían ser secretos. Así es que en ese sentido, yo hace tiempo estoy diciendo que me llama la atención cómo la mayoría ideológica del Tribunal Supremo está de alguna manera balanceando aquellas posiciones que veíamos que eran todo el tiempo a favorecer al gobierno de turno, en este caso el Partido Nuevo Progresista, por tener una mayoría ideológica diseñada como tal. El juez Edgardo Pérez García habría sido disidente en parte. La que habría sido disidente también, la juez Mildred Pavón Charnego, la que siempre vemos disidente en todos los casos que no favorecen la institucionalidad del partido de gobierno. Triste, cogieron a Nina para llevar un mensaje de terror a los que nos manifestamos, la policía dando protección a la institución privada y no a nosotros el pueblo, dice Norma Rodríguez. ¿Cómo olvidar el caso de Nina? Llegó visita y me perdí, lo escucho más tarde en YouTube, no te preocupes, Norma. Es un training en el Banco Popular, el señor que llevaba el entrenamiento daba casos de robo y abiertamente implicaba que eran siempre dominicanos. ¿Puedes creerlo, Ivonne? Pero sí te creo, porque de eso es que estamos hablando. Así es que yo creo, para terminar el análisis con relación a lo que estamos viendo versus George Floyd, jurado Derek Chauvin, caso de Puerto Rico en términos de
si es público o no el informe de violencia que hace la policía, pues mira, el Tribunal Supremo decidió que sí, va y la sentencia lo establece, eliminando los nombres de las personas involucradas, incluso menores, ningún problema. Pero la verdad que hay que seguir comentándolo y mirándolo. Así será cuando los empleados de la autoridad se vayan a la huelga, bendito. Frances Segarra. Sobre el asunto de la autoridad y el contrato de Luma, saben que hay una de las uniones, en este caso UITICE, que es la de los celadores, que habla bien del contrato de Luma. Yo no quiero entrar en eso porque voy a buscar información un poco más de fuentes de información que me digan cuáles son las verdaderas razones para que la UITICE esté a favor de ese contrato. Y obviamente choca con la UTIER, que es el otro sindicato de trabajadores y trabajadoras allí en la Autoridad de Energía Eléctrica. Creo que votaron al líder, anda para el carajo. Pues ya sabré, pero está interesante cómo salió eso de esa manera. Vamos a ver si Rafael Torres dice, vamos a ver si el 1 de mayo van a negar el paso por la vía pública. Todo es posible. Pero no los empleados, sí, eso fue lo que me llamó la atención, que no vi empleados de la UITICE, sino a su presidente. Y cuando esas cosas pasan, yo trabajé una vez en uno de los periódicos que tenía una unión patronal y siempre me preguntaba, ¿qué pasa con este líder cuando yo lo veía en negociaciones colectivas como, ¿verdad? Como que resbalando? Es que finalmente se convertía en un gerencial de la empresa. Nada más con el testigo. Quien habla es el presidente de ese sindicato, pero la matrícula dice que no lo representa. Perfecto, Ada Mojica. Vamos a ver. Interesante que eso haya pasado. Bueno, y yo no puedo irme sin hablar de lo que me parece, dos temas que me parecen un escándalo en sí mismo. Y uno de ellos es el designado secretario del Departamento de Educación, que antes había sido secretario de Administración de Corrección, cuando Luis Fortuño, y más tarde un secretario de Administración, en este caso en el Departamento de Educación, pero que nada más y nada menos que tiene asegurado un nombramiento de procurador de menores al que solo ha servido 4 años y medio. Más que eso, ¿cómo es que llega una persona a tener un nombramiento de procurador de menores y a utilizar ese nombramiento, a dejarlo en hold? Que yo no sé cuán legal pueda ser, porque los nombramientos de procurador de menores tienen término. Ahora hay que ver si, como se inventan las justificaciones para las dobles compensaciones, etcétera, también hay una justificación para dejar en holding over lo que no ha ejercido el término completo y entonces poder estar de agencia en agencia facturándole al partido lo que hizo por él antes de llegar a las elecciones. Y ese nombramiento, entonces, si es de 12 años, se queda en 4 y medio porque fue lo que utilizó. Vamos a ver. Pero eso nada más me parece a mí que descualifica grandemente a esta persona, que también está siendo señalado como un gran correligionario del Partido Nuevo Progresista, que está firmando todos los contratos que le llegan a la mano de los personajes que están pululando por allí, por el Departamento de Educación, y que obviamente son de los allegados al Partido Nuevo Progresista. Y hemos hablado del último, Jerón Muñiz Lasalle, que nada más y nada menos que es el compañero de la nieta de Carlos Romero Barceló, Michelle Ann Romero. Pero lo último que ha salido es que aparentemente no tiene los votos en la comisión de nombramiento. Está guindado, tiene problemas con su pedigrí. El presidente del Senado no hizo comentario.
y dice que el caucus del Partido Popular no se ha reunido y que la información que está saliendo es incompleta. La senadora por Arecibo, de donde es González Cruz, Elizabeth Rosa, ya determinó que va a votar en contra. Tenemos que fomentar la despolitización de la agencia. Sin embargo, este interinato demuestra que el departamento cada día se aleja más de atender esa necesidad, dijo Rosa, al señalar que González Cruz fue mano derecha del exalcalde de Arecibo cuando se desempeñó como vicealcalde y su hoja de vida no refleja ni educación formal ni experiencia en el área de pedagogía. Es que además de esas posiciones en la administración de corrección y en el departamento de educación, cuando fungió como alcalde Carlos Molina, que perdió en enero, fue vicealcalde de Carlos Molina. Perdió en noviembre. Ahora yo me pregunto, ¿pensaban que no nos íbamos a enterar que por eso es que Carlos Molina tenía ya las puertas abiertas en el Departamento de Educación para que su corporación AIK Consulting, la que creó en enero del 2021, tuviera contratos allí? Además de los contratos que tiene ya con el CRIM y el contrato que tenía que tiene hasta junio con el alcalde popular de Quebradilla. Es que realmente esta gente piensa que nosotros de lo único que nos acordamos es de lo que está pasando con relación al COVID, que ya es suficiente. No. Tenemos mente, tenemos manos, tenemos memoria, por lo menos el periodismo independiente para todo. Y yo creo que todos los periodistas que se respetan en estos días están haciendo lo propio. Porque es que las audiencias exigen transparencia, la tan cacareada transparencia que hablan los políticos que se supone que le deban al país. Pues ahí está. Por lo menos en la búsqueda los encontramos. Yanni Moreno dice, el requisito es ser fiel al partido. Carmen, ¿qué te parece que el gobernador haya dicho que el CDC dijo que había un 30% de positividad cuando lo que publicó el CDC es el 13%? Que yo creo que se equivocó. Que yo creo que el gobernador se equivocó. Y yo quiero que sepan que yo no voy a entrar en la conferencia de prensa del gobernador porque hice un acuerdo con la amiga comunicadora Brenda Reyes Tomasini para que mañana en la sección Estrategia de Comunicación o Comunicación Estratégica atendamos solo el asunto de esa conferencia de prensa. Porque yo creo que las voces, cuando se contraponen, el análisis se enriquece mucho más y quiero hacerlo con Brenda, ese análisis. La escuché en parte, iba y venía, la voy a escuchar completa y ya Brenda Reyes me adelantó más o menos por dónde va su análisis. Coincidiremos en algunas cosas, no coincidiremos en otras, pero de eso se trata. Así es que ahí yo creo que el gobernador sabe que es a esos niveles en que está la positividad, porque a él se lo dice al oído Carlos Mellado. Lo que pasa es que hoy lucieron los dos, es lo único que voy a decir. Tan perdidos como han lucido en estos 3 meses con relación al COVID, con algunas altas y bajas. Es como si no pudieran comunicar porque saben que tienen un problema y no le están diciendo la verdad al país. Estaba que embestía a cualquiera. Nunca olvidaré la foto de Carlos Molina y Mayita con Trome. Ellos están orgullosos, así es. Eso es cierto, Ángel Gabriel y José Dil. Gallullo en el Departamento de Educación es un oxímoron, dice Ani Román. Si se equivocó y luego lo arregló, eso es lo malo de leer lo que el otro le escribe. Exacto, Fernández Mel. Eso de Gallulla no lo entendía. Yo no sé quién le dijo Gallulla. Francés, muy bien. Pipo con destornillador en la mano. Carlos Molina también tiene contrato de asesoría con Cabo Rojo. Tienes razón, con el alcalde. Que el alcalde sí que repartió a diestra y siniestra en enero corporaciones de sus amigos que crearon 2 días después de las elecciones. El alcalde de Cabo Rojo. Gracias, George González Medrano, por tu cumplido. Bueno, entonces, el último tema que no lo puedo dejar es que mañana es la vista preliminar, o por lo menos está anunciada a las 10 de la mañana,
la vista preliminar contra Sandra Torres, quien ustedes saben que es la única acusada en el esquema de venta de taquillas en el negociado de telecomunicaciones, en medio del 2019, cuando se tambaleaba la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Catherine Erazo García, la suegra de Elías Fernando Sánchez Sifonte, consiguió a través de un popular y de un PNP que el fiscal especial independiente le otorgara una inmunidad para hablar en contra de Sandra Torres. Ayer, la abogada de Sandra Torres, Carmen Quiñones Núñez, una abogada con experiencia, la he visto litigar mucho, radicó una moción pidiéndole al tribunal, a la jueza Alexandra Rivera Sáez, de la sala 606 del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que le permitiera entrar a la antigua oficina del negociador de telecomunicaciones para hacer acopio allí, tomar fotografías de información que es importante para su defensa. Yo inmediatamente pensé en todo lo que se encuentra en una oficina y lo que puede ser, lo que nosotros no sabemos todavía porque no se ha divulgado, que va en contra de Sandra Torres desde dos posiciones importantes en términos del caso criminal que se lleva en su contra. El joven que le indilgaron allí en el negociador de telecomunicaciones como una persona de comunicaciones, Excel López, y lo que ahora diría Catherine Erazo García en contra de ella. Me acordé definitivamente de la bóveda de Víctor Fajardo. Me acordé de las libretas, de calendario, de las bitácoras. Me acordé de tantas cosas que he visto en diferentes casos criminales de esta envergadura. De acusaciones que tienen que ver con lo que supuestamente una jefa de agencia hizo para que su jefe político, en este caso Ricardo Rosselló Nevares, tuviera el dinero disponible para la campaña política del 2020. ¿Para qué una abogada quiere acceder a la antigua oficina donde se supone que se cometieron los delitos? Porque recuerden, esto es que la imputación a Sandra Torres es que haya coordinado con Excel López que llamara a los contratistas para pedirle que compraran taquillas para las actividades de recaudación de fondos de Ricardo Rosselló Nevares. Pero ¿quién era la que organizaba? Catherine Erazo García. Y el problema de esto es que definitivamente pone a la persona que vino a ser la que escuchaba el plan que tenía la recaudadora de fondos del partido y de Ricardo Rosselló Nevares, la única acusada, versus Catherine Erazo con inmunidad. Yo lo sé por diferentes fuentes, que está mucha gente nerviosa porque Catherine Erazo está hablando de ese esquema que tenía. ¿Qué va a hacer la jueza? Todavía a esta hora no se ha expresado la jueza Rivera Sáez en términos de esa petición que le hizo la defensa de Sandra Torres. Ahora, ¿qué va a hacer el FEI? Yo siempre he dicho aquí que el problema que tiene el FEI con este caso es que no puede plantear que se le hagan las preguntas precisas a Catherine Erazo porque él sentó a la persona que sabe del esquema, que ejecutaba el esquema que se había ideado a través de los recaudadores de fondos del partido y los jefes de agencia para que los contratistas paguen
las campañas. El problema que tienen es que tienen un antecedente. Y el antecedente se llama Víctor Fajardo, Departamento de Educación en el año 99 y 2000. Y cuando sienten a Catherine Erazo, la defensa de Sandra Torres, le va a hacer las preguntas de rigor. Lo primero que va a establecer es, oiga, ¿y esa relación, cómo es que usted llega a ser recaudadora del partido? Porque ella es la que dice que supuestamente estaba en contubernio con Sandra Torres. ¿Mañana es la vista preliminar? No, a mí me parece que esto es una cancelación y pico. En lo que el FEI se da cuenta, en lo que el FEI establece cuál va a ser su estrategia para atraer a Catherine Erazo, sentarlas ahí en contra de Sandra Torres. Porque a mí no me parece que Sandra Torres se va a buscar un solo caso. O sea, en términos de hacer admisión de culpa. Esto está empezando. Pero los que están nerviosos, los allegados al Partido Nuevo Progresista, los que encabezaban con Catherine Erazo García la recaudación de fondos, porque el partido tiene necesidad económica y el candidato también. Y en el 2024 ellos alegan que van a volver a ganar. Desde el Ejecutivo no sabemos si con un 32%, con 20%, con un 18%, pero vamos. Con pintalabios populares, dice Robert Baldwin, qué terrible. Se supone que tú tengas un plan B ante una viración del compañero de partido. A esa oficina entraron ratas y se comieron toda posible evidencia. Esto va a ser bien interesante. Exacto, aunque a veces se nos escapa temprano. ¡Oh! Bonita radio, no, con calma, estoy aquí. Pero hoy sí, son las 5:48, ya me tengo que ir. Carmen Enita y sus colaboradores, periodismo serio y de gran profundidad. Gracias un montón por eso, Maggie Scott. No dudemos que Sandra Torres quiere entrar a la oficina para buscar una pieza de evidencia que la compromete. Juan Carlos Olmeda. A mí no me parece, cuando yo leo la moción establece tomar fotos, hacer croquis de la oficina. Recuerden que nosotros no sabemos todavía. Pero definitivamente, aquí hay algo que ellos saben que allí hay una evidencia que va a controvertir lo que diga Catherine Erazo o el propio Excel López. Además de eso, se supone que la evidencia que tengan contra Sandra Torres ya la tengan. No me digan que han dejado algo allí que debieron tener. No creo. No me da la impresión. Dice Ivonne Padua, gracias Carmen Enit, desde que te descubrí el verano del 2020 no te he dejado. Nadie hace un análisis de noticias como usted. Me tomó mucho tiempo localizar a alguien que hablara las cosas como son. Gracias a ti, estás muy agradecida, pero yo te agradezco a ti el apoyo y a todos los que nos apoyan siempre. Y nunca se olviden que nosotros ahora siempre hemos incluido a la diáspora puertorriqueña porque entendemos que siempre hace país, patria, donde quiera que se encuentren. Y ahora con la colaboración de contenido que tenemos con otros foros como es Plan de Contingencia, con la colaboración de contenido y la participación que tenemos en la radio tradicional, queremos y siempre vamos a trabajar con los públicos y las audiencias que parecería que aquí se olvidaron de que hay un país más allá del área metro. El metrocentrismo nosotros lo combatimos aquí y por eso es súper importante hablarle a todas las audiencias que se unen a Bonita Radio desde las plataformas tradicionales y las no tradicionales. Y ahora me voy y prometo, y yo espero que puedan, que hoy sí que vamos a grabar la presentación de los compañeros de Plan de Contingencia que están esperando que hoy podamos hacer esa grabación, porque esa presentación para mí es importante. Ya estamos moviendo los contenidos de Plan de Contingencia, pero definitivamente la conversación con ellos, y ojalá que la podamos hacer hoy porque me encantaría ir con ellos a hablar sobre lo que pasa con la policía de Puerto Rico y este veredicto también, y lo que está pasando en tensión de violencia policíaca y brutalidad policíaca en Estados Unidos. Así es que no se olviden, vayan a Bonita Radio, vayan a la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil. También nos pueden enviar por correo regular, el tradicional, a la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000.
Bonita-barrio. Barrio, no. El barrio es el que me espera, country. Bonita-radio. Allí en Twitter siempre estamos con nuestros contenidos. Y también iVoox, iTunes y Spotify tipo podcast, no se lo pierdan. Y además estamos en Bonita Radio en Instagram. Bonitaradio.net, allí usted puede ver todos nuestros contenidos, algunas cosas adicionales que siempre colocamos. Y no se olvide que nos auspician Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y Buen Vecino Café. Mañana es otro día. A las 11 de la mañana hacemos esto en lo último. Gracias por estar. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Éxito. Que descansen y buen provecho.